¿Por qué? Se han presentado los candidatos a defensor del pueblo, también a procurador penitenciario, han presentado allí en el Congreso sus proyectos, pero estamos hablando en particular de lo que es el puesto, el cargo de defensor del pueblo, que ha permanecido vacante durante los últimos 15 años. Y bueno, para conocer un poco más, sobre todo sobre esta situación, cómo se maneja en este ámbito y bueno, todo lo que puede suceder luego a raíz de la elección del nuevo defensor del pueblo, en esta mañana muy amablemente María José Lubertino, doctora en Derecho, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, ex titular del INADI y candidata a defensora del pueblo de la Nación, nos ha atendido este llamado desde aquí, desde Radio Colonia. Buen día, María José, un placer escucharte, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, es importantísimo este avance que ha habido después de 16 años de inacción del Congreso de la Nación, de que no hubiera consenso para poder presentar la propuesta de una terna a ambas cámaras que deben votar por 2/3 el defensor o defensora del pueblo de la Nación. Así que estamos muy expectantes. A las 11 horas está citada la reunión de comisión bicameral. Pensá que nos hemos presentado en principio 75 personas. Luego hubo una preselección de 38, de los cuales 37 presentamos nuestros proyectos de trabajo y en una audiencia pública donde se hicieron preguntas a los distintos candidatos y candidatas y bueno, hoy deberían tomar una decisión por consenso, proponer tanto el procurador o procuradora penitenciario como los 3 candidatos a defensor del pueblo o defensora del pueblo y sus adjuntos. Este es un organismo que fue incorporado en la Constitución Nacional en 1994, hay que recordar, que viene del derecho comparado, del ombudsman, claro, el derecho nórdico, y fundamentalmente es un organismo de control del Estado. Es un organismo independiente de derechos humanos, reconocido internacionalmente, que debe, de alguna manera, controlar al Estado ante actos u omisiones que impliquen incumplimientos o violaciones a los derechos humanos, al principio de no discriminación, en los servicios públicos, en las prestaciones del Estado, y también tiene por objeto proteger los intereses colectivos, ¿no? Por ejemplo, de usuarios, usuarias y consumidores. Allí también tiene un rol no solamente frente al Estado, sino también en los servicios públicos privatizados, en todos los hechos que puedan tener que ver con violar los principios a favor de los derechos de usuarios y consumidores. Ahí hay pautas brindadas por Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, también todo lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos vinculados con el derecho al ambiente sano. Entonces hay mucho para decir y para cortar en este contexto donde estamos en una avanzada de violaciones de derechos humanos a la salud, a la educación, a los jubilados y jubiladas, a las personas con discapacidad, a los usuarios y consumidores, el extractivismo ambiental. Bueno, realmente es muy importante que haya un consenso para destrabar esta situación porque se ha perdido la legitimación activa, es decir, la Corte Suprema rechazó las últimas presentaciones que hicieron desde la Defensoría del Pueblo porque no tiene un titular a cargo. Entonces, claro, aunque siga funcionando el organismo acéfalo con sus 212 empleados de planta, no le reconocen el poder político que tiene que tener este órgano, ¿no? Claro, claro. Y justamente te quería consultar, María José, ¿por qué ha permanecido tanto tiempo? Hablamos de 15 años sin un titular. Bueno, porque no ha habido consenso sobre... Hay que lograr 2/3. También está en juego si es posible lograr 2/3 en esta ocasión, ¿no? Claro. Hoy se reunirá la bicameral, probablemente ellos saquen una terna, pero habrá 2/3 en ambas cámaras de los integrantes en el actual momento político. Digamos, lo que sabemos es que después del 10 de diciembre todavía puede ser más complicado. Claro. En general, a los
gobiernos no les gustan que los controlen. Entonces, tratan de poner a alguien afín cuando están en el gobierno y eso a veces es rechazado por los otros grupos de oposición. Acá lo que hay que pensar es que no se trata de un problema partidario, sino un problema de acuerdo básico sobre la existencia de mandatos constitucionales, de derechos humanos, y que eso no está en discusión, en las elecciones, ¿no? Aunque a veces ha habido gobiernos que violan los derechos humanos aún en democracia, debe haber un consenso básico sobre lo que nuestra Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, lo que dicen los organismos internacionales, los órganos de tratados que son los encargados de interpretar esas normas. Eso no puede estar en discusión con cada cambio de gobierno, ¿no? Eso debe ser como una base de consenso de lo que es nuestra democracia, ¿no? Claro, sí, absolutamente, por supuesto. Y María José, bueno, hablábamos de que se presentaron cada postulante presentó sus propuestas. En tu caso particular, ¿cuáles son tus proyectos para este cargo? No, bueno, en primer lugar, yo creo que lo que tiene que haber es un cambio de paradigma en la Defensoría. La Defensoría estaba pensada en la década del 90 de una manera, una persona prestigiosa, con trayectoria, con méritos, que sea una voz autorizada. Yo creo que hay que tener esa idoneidad. De hecho, bueno, yo soy doctora en Derecho, especialista en Derecho Ambiental, estoy en todos los entes reguladores, no falté nunca a una audiencia pública de usuarios y de consumidores, estoy en todas las audiencias ambientales, mi participación desde la presidencia del INADI con todos los grupos de indígenas, afro, personas con discapacidad, migrantes, o sea, no es que falte a la trayectoria o a la idoneidad, pero yo creo que esta nueva Defensoría del Pueblo, esta nueva etapa, tiene que ser una Defensoría del pueblo con el pueblo. O sea, lo que yo propuse en mi plan es un plan, en principio federal, que no puede estar centrado solo en lo que pasa en Buenos Aires, aunque vamos a controlar y a trabajar sobre temas federales, nacionales. Y creo que tiene que haber mayor presencia de la Defensoría en cada una de las provincias. Hay que activar esas bocas de recepción, de demandas, de problemas. Hay que estar donde están los conflictos y sobre todo, más allá del federalismo, creo que lo más importante es la democracia participativa al interior del organismo. Y muchos de los problemas que estamos teniendo de violaciones de derechos humanos, de discriminación por parte del Estado, por parte de las empresas, es por falta de democracia participativa. Esto es que mayor cantidad de personas, ciudadanos y ciudadanas o grupos vulnerabilizados puedan participar en la toma de decisiones previas y por lo menos ser parte a través de foros de sociedad civil del organismo. Cuando yo estuve a cargo del INADI allá por el 2006, 2010, bueno, trabajamos en esta línea. Había foros de sociedad civil por cada eje temático. La gente presentaba los problemas no como individuales, sino como colectivos. Y eso facilita mucho la gestión en relación a un organismo. Por ejemplo, si hay problemas con las obras sociales, en lugar de hacer un planteo uno por uno, individual, hay que discutir con cada obra social en función del relevamiento que tengamos colectivamente de los incumplimientos, de los problemas de una obra social, o lo mismo con un banco, o lo mismo con una empresa de servicios públicos. Entonces, para mí, el ombudsman o el defensor o la defensora del pueblo no tiene que ser un superhéroe, claro, una superheroína, sino que tiene que ser, en realidad, un instrumento, una palanca para la transformación de errores que pueda haber en el Estado o fallas que pueda haber en el Estado, en las empresas, pero dándole la voz a todos los defensores y defensoras de a pie que estamos a lo largo y ancho del país. Porque digo, durante estos 16 años han sido organizaciones de la sociedad civil, colectivos, asambleas, personas individuales que han luchado contra la corrupción, que han denunciado situaciones ilegales, que defienden derechos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. O sea, no quiero decir que yo los conozca a todos, pero no se entiende que conozco a gran parte
de todos esos luchadores y luchadoras que han judicializado casos, que han ido, no sé, a protestar a las empresas o a los gobiernos. Entonces me parece que este organismo tiene que ser un instrumento y una palanca de cambio que potencie el accionar que ya vibra en todas partes de la Argentina, ¿no? Claro, claro, claro. Y te consulto, María José, en el caso, bueno, de no conseguirse estos 2/3, ¿cómo continúa el proceso de elección? Y bueno, no sé, lo definirá la Cámara de Diputados. Si no se consiguen los 2/3, habrá que pensar todo de vuelta cuando arranque la nueva composición parlamentaria y así sucesivamente. Pero hay señalamientos por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y de la propia Corte Suprema de Justicia de que el Congreso está incumpliendo con la Constitución con esta omisión. Claro. Así que tendrán que consensuar y seguir insistiendo hasta ponerse de acuerdo. Entre tanto, todos los que somos defensores y defensoras de derechos de a pie, nos seguimos articulando, seguimos trabajando en redes. También esta ha sido una gran oportunidad de vernos las caras, un montón de personas con idoneidad y con trayectoria, y creo que es posible que también venimos pensando con algunos de articular como una red de defensores, aunque no exista la defensoría, porque es muy importante que las personas que tienen más dificultades, que están más marginalizadas, que les han, no sé, que les han complicado la vida en muchos aspectos, sientan que no están solos, que somos muchas las organizaciones, referentes, que trabajamos por estos temas y que, bueno, se pueden recurrir también a nosotros aunque no exista la Defensoría. Lo que pasa es que la Defensoría, como institución, tiene muchos resortes. Primero, personal y presupuesto. Vos pensás que hay 212 personas que están hoy sin conducción, que son muy buen equipo, pero que, claro, no les reconocen... lo digo, por ejemplo, en el caso de los jubilados, les quitaron la legitimación activa en la causa. En la cuenca Matanza-Riachuelo, donde mi organización participa hace 16 años en el saneamiento del Riachuelo, en la causa Mendoza, la Corte dijo que no se podía presentar más la Defensoría del Pueblo si no tenía un nuevo titular. Entonces nos dejaron a las organizaciones de la sociedad civil solas y no tenemos ni el mismo presupuesto, ni los mismos recursos, ni las mismas capacidades operativas para poder hacer un trabajo que debe hacerse desde la Defensoría del Pueblo. Esa es la situación en la mayoría de las causas donde tendrían que estar interviniendo la Defensoría del Pueblo. Es realmente triste que no se pueda en democracia llegar a algunos consensos básicos y bueno, esperamos que esta vuelta se pueda arribar a un consenso y que haya un cambio interesante en la Defensoría, que recupere la visibilidad, que recupere la confianza pública en esta institución, que hoy seguramente mucha gente no recurre a ella porque dice, bueno, si no hay defensor del pueblo, ¿para qué voy a hacer una denuncia? ¿No? Son solo pocas personas las que van allí. Y esto va a multiplicar muchas demandas y presentaciones en el caso de que se elija el defensor o la defensora del pueblo. Claro, sí, se imagina que tendrán una tarea muy ardua por delante, porque bueno, realmente es como vos decías, ¿no? En todo este periodo que ha pasado, estos 15 años, sin una cara visible de la institución, bueno, realmente la gente ha quedado en una situación de desprotección y de esto, ¿no? De bueno, ¿para qué voy a hacer si total no voy a llegar a ningún lado? Y bueno, la verdad es que, bueno, se espera en este caso que, como vos decís, realmente haya un consenso en un sistema democrático y se pueda obtener una cabeza visible para este puesto. Así es. Bueno, María José, te agradecemos muchísimo este rato que dedicaste para conversar aquí con nosotros en Radio Colonia. Bueno, muchas gracias y suerte para todos. Bueno, un gusto, gracias, María José, que sigas bien. María José Lubertino, doctora en Derecho, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, ex titular del INADI y candidata a Defensora del Pueblo de la Nación, pasó aquí por Primera Mañana.